Y llegó un momento, un año en el 2008, en el que después de finalizar la temporada de duatlón, y yo que siempre he sido muy poco amiga del agua, se termina la temporada de duatlones y ¿qué hago ahora, no? Que estamos en mayo todavía. Por lo tanto, me apunté a esa carrera y era una carrera de la Copa de Euskadi, la Copa del País Vasco, de carreras por montaña, y gané la carrera. Bueno, fue una lesión de tobillo, en el tobillo derecho, y duró exactamente 1 año y 9 meses. Durante todo ese tiempo la verdad es que hubo un altibajo de emociones, de pensamientos, y claro, con 50 y pico, 60 años ya no voy a estar corriendo por el monte, evidentemente, pero es que cuando ya pierdes un poquito el camino y el hilo de estar metido en un deporte, pues a lo mejor a mí me hubiera costado mucho también el retomar esas rutas por el monte caminando. Y siempre les digo, ¿veis cómo al final, o sea, es insistir? O sea, un día aguantarás 10 segundos, al próximo 30 segundos, y poco a poco vas a llegar hasta aguantar el minuto entero y vamos a darle 4 vueltas al circuito, ¿no? Hola, bienvenidos un día más a tu batalla interna. Hoy tenemos a Ollana, que es una invita muy especial, que le gusta dar guerra por la montaña. Ollana, para las personas que no te conozcan a día de hoy, ¿quién es Ollana? Bueno, pues Ollana es una chica de Euskadi con 40 años recién cumplidos, madre de 2 chavales, ya tienen 14 y 10 años. Y bueno, soy una persona amante de los deportes al aire libre. Me gusta sobre todo y ante todo lo relacionado con la montaña. Y bueno, desde niña he hecho deporte, pero desde hace unos cuantos años, unos 15, 16 años, estoy haciendo trail, estoy en el equipo Salomon. Y bueno, soy una persona que encuentro mi felicidad, la verdad es que sobre todo en el deporte, y forma parte muy importante de mi vida. ¿Tú cómo empezaste en esto, Ollana? En el trail. Bueno, yo antes de hacer trail hice unos poquitos años de ciclismo en ruta y ciclocross, que es el deporte que hemos heredado, o vamos a decir que nos ha enganchado mi padre desde pequeños, a mi hermano y a mí. Pero vaya, fue una cosa en la que no despunté ni nada, me gustaba mucho y a día de hoy me sigue gustando mucho la bici, pero solamente a nivel entrenamiento. Y cuando empecé a ir a la universidad tenía poco tiempo para entrenar con la bici, sobre todo además también había muy pocas carreras en la zona donde yo vivía, carreras para chicas, quiero decir, y teníamos que salir mucho fuera, entonces ya era un poquito inviable viajar tanto con la universidad y bueno, pues lo dejé. Y ahí fue cuando empecé a hacer duatlón de asfalto, porque o sea, yo he ido como por etapas quemando cartuchos, pero nunca he dejado el deporte, he hecho distintas cosas. Empecé a hacer duatlón de asfalto porque el correr por asfalto, pues unos 10 kilómetros más o menos, me llevaba menos tiempo que el entrenar con la bici. Y después la bicicleta, pues más o menos entre semana un poquito de tiempo sacaba, después el fin de semana. Pero a todo esto siempre sacaba hueco para hacer mis salidas al monte, pero siempre andando. Todavía no corría por el monte. Y llegó un momento, un año en el 2008, en el que después de finalizar la temporada de duatlón, y yo que siempre he sido muy poco amiga del agua, los triatlones no me gustaban, pero yo me sentía muy en forma y dije, pues mira que es una pena que ahora que me encuentro en forma se termine la temporada de duatlones y ¿qué hago ahora, no? Que estamos en mayo todavía. Y fue cuando coincidió que me mudé de pueblo, de un pueblo a otro, y allí se celebra una carrera por montaña, una media maratón, bastante rápida. Con esto quiero decir que yo me presenté con mis entrenamientos de asfalto, porque yo solamente conocía la montaña hasta ese momento por haber ido mucho al monte, pero siempre andando. Estaba federada en un club de montaña y solíamos hacer muchas salidas por picos de Europa, Pirineos y bueno, pues distintos sitios de España, sobre todo. Y gané esa primera carrera, pero también es verdad que solamente salimos 3 chicas, o sea, las justas para el podium. Gané, a la semana siguiente o al de 2 semanas fuimos a pasar el fin de semana a la zona del Pirineo Navarro, con la intención de solamente pasar el fin de semana por el monte, pero yo no llevé, por ejemplo, más que las zapatillas para andar por el monte, que lo mismo me servían para correr, pero no llevé pantalón corto, camiseta manga corta ni tirantes, porque íbamos con otra indumentaria para ir al monte más de trekking, ¿no? Pero me enteré de que había una carrera el domingo, ese fin de semana el domingo, y en ese momento aún podías inscribirte a las carreras en la misma mañana de la prueba. Eso hoy en día es impensable, porque en casi todas las carreras tienes que pasar por un sorteo, pero aún te podías apuntar el mismo día de la carrera. Por lo tanto, me apunté a esa carrera y era una carrera de la Copa de Euskadi, la Copa del País Vasco,
de carreras por montaña y gané la carrera. Ya en esa carrera sí que había bastante más nivel porque participaban chicas que en ese momento estaban en la selección vasca, chicas que yo la verdad es que no conocía porque no conocía el mundillo en sí, y ya me empezó a picar el gusanillo de, bueno, pues voy a mirar qué páginas web existen en los que yo pueda mirar calendario de carreras y qué hago los próximos fines de semana, ¿no? Y así poquito a poco fui metiendo cada vez más el pie en este mundillo del trail hasta que participé en otra carrera en Navarra, en la media maratón de Vera de Bidasoa, y allí todavía hubo más nivel y fue una carrera en la que los responsables de aquel momento de la selección vasca se fijaron en mí, y ya estamos hablando del año 2009 y ahí ya me metí en el equipo y en el año 2009 gané mi primer campeonato de España, que fueron unos 39 kilómetros en Volta al Terme de Fondeguilla en Castellón, que nunca lo olvidaré. Y ahora que estamos en el 2024 ya llevo 6 campeonatos de España ganados, así que desde ese momento hasta hoy en día ha habido muchísimas carreras, alguna que otra lesión, embarazos, tal, pero aquí seguimos. A tope. ¿Tus padres, desde tus inicios en el deporte, tanto en el trail como en otros, te han apoyado o siempre ha sido una batalla también el querer demostrar a tus padres, no has tenido ese apoyo? ¿Cómo ha sido todo ese proceso adolescente tuyo, digamos? Bueno, siempre me han apoyado, sí, siempre me han apoyado, pero la figura de mi madre y de mi padre no ha sido la misma. O el apoyo y la exigencia, vamos a decir, no ha sido de la misma forma. Mi padre siempre ha sido mucho más exigente en cuanto tanto a resultados como a la forma de intentar conseguirlos, ¿no? O sea, más serio en ese camino, de no nada de tonterías, tómate las cosas en serio. A él le gusta mucho el deporte y yo creo que también, pues no sé, a lo mejor tal vez lo que él no consiguió, pues quería que sus hijos de alguna forma lo consiguieran practicando algún deporte. Él se llevó un gran disgusto cuando yo dejé el ciclismo, porque por mi forma de ser, a mí me veía, vamos a decirlo así, espero que, no sé si esto mi hermano lo va a llegar a ver, pero me veía como más centrada que a mi hermano. Sin embargo, las cualidades de mi hermano eran mejores que las mías para el ciclismo. Y que yo lo dejara, pues para él fue como menudo disgusto, ¿no? Con la ilusión que me hacía que mi hija estuviera allí. Y cuando me puse a hacer trail, pues el apoyo de mi madre era de, ay, ten cuidado, no te caigas, piensa que esto, tanto impacto para el cuerpo, el día de mañana te puede afectar a los huesos, esto, lo otro, ¿no? Siempre cosas así, o tú puedes con todo, tal. Y mi padre era más de, yo confío en ti, pero al mismo tiempo, que te duele, sigues, es total, ¿no? Pues un poquito más machacón, pero eso a mí me ayudaba también a decir, ostras, pues sí, sigo, ¿no? Pero siempre he tenido el apoyo de ellos, jamás me han dicho que para ellos existiera algo más importante o que consideraran que yo tenía que hacer alguna otra cosa, y quitarle tiempo a eso que yo dedicaba tanto, ¿no? Pues a entrenar y al deporte, porque realmente es que siempre me han visto hacer deporte y además yo siempre he sido muy de deportes individuales, porque el ciclismo sí que es un deporte muy de equipo, pero yo he sido siempre desde muy joven y muy adolescente de las que bajaba del autobús del instituto y mi plan para la tarde poquísimas veces era el quedar con las amigas por la tarde, siempre era salir con la bici de montaña, ir a dar un paseo o bien al monte o a algún otro entorno. Y cuando mis amigas me decían, no, pues lo que vayas a hacer esta tarde, coméntanoslo, que a lo mejor te acompañamos, ¿no? Pero es que si hacía frío era porque hacía frío, si hacía calor era calor, si había viento era viento. Entonces siempre terminaba yendo sola, pero a mí me gustaba. O sea, era como mi espacio de sentirme bien, de meditar un poco, de pensar, porque para mí la mejor forma de meditar y de ordenar mi cabeza y mi mundo, la verdad es que es el deporte. Y por eso mis padres me han visto siempre hacer deporte y siempre nos han inculcado una vida relacionada con ello. Por lo tanto, cada uno a su manera, pero siempre empujándome a hacerlo. Y de hecho, por ejemplo, mi padre a día de hoy, ¿no? Pues claro, ya que he cumplido los 40, pues muchas veces así como pinchándome un poco, ¿no? Me suele decir, ya irás bajando poco a poco, que ya la edad te viene encima, tal, ¿no? Y mi madre, sin embargo, le dice, mucho tendrá que cambiar para que, por un lado, le deje de gustar el deporte a Ollana y, por otro lado, para que deje de pelear por ello. Porque sí que es verdad que, bueno, yo la edad solamente lo veo una cifra, es simple, a día de hoy por lo menos todavía toco madera, no he notado que me esté afectando demasiado y espero que tarde en afectarme, pero sí que es verdad que la cabeza forma un papel muy importante y esa forma de ser es la que aún me mantiene aquí. Parece brutal. ¿Tú crees que
la parte de todo el éxito que has tenido se la debes a una persona? Es decir, yo sé que para lograr lo que has tenido que lograr han habido factores, ¿no? Es decir, personas que también se han involucrado. Tú, si te tuvieses que quedar solo con una persona, veo que mencionas mucho a tu padre, sobre todo, ¿con Sí, quién te quedarías? Solo una, ¿eh? sí. Hombre, me lo estás poniendo casi ahí en bandeja, tener que decirlo, ya que he dicho que es muy machacón y decirlo así suena como, ay, como el papel del malo, pues no, efectivamente yo creo que al fin y al cabo mi padre ha jugado el papel más importante porque a veces pensamos que las actitudes que tienen algunas personas ahí como metiéndote demasiada caña, ¿no? En algunos determinados momentos, pues pueda hacerte mermar o pueda debilitarte un poco. No, yo creo que según, depende también de cómo seas, pero al menos a mí en concreto, y como me lo estás preguntando a mí, tengo que decirte que a mí eso me ayudaba a crecer, me ayudaba a sacar más garra. Me he sentido siempre muy orgullosa de mi apellido y de lo que significa este apellido de... Porque claro, ellos, mi familia es de mucho carácter, entonces creo que ese carácter, mi forma de sacarlo y de focalizarlo ha sido siempre a través de la rabia en el deporte y en ese sentido ha sido, yo creo que mi padre el que más ha influenciado positivamente. Y muchas veces cuando lográis todo lo que habéis logrado, a veces muchos deportistas piensan que han sacrificado su adolescencia. No sé si tú piensas eso de ti o crees que ha merecido la pena o me gustaría saber tu punto de vista. Bueno, pues ha merecido la pena, pero tengo que admitir que he pasado por una adolescencia, preadolescencia, en la que yo me sentía como la rara, como el bicho raro, porque yo siempre he priorizado el estado en el que iba a estar el domingo por la mañana antes que la juerga o la fiesta del sábado por la noche. Es decir, a mí me gustaba estar con mis amigas, pero si eso implicaba tener que salir de fiesta hasta las tantas y a la mañana siguiente estar fatal para disfrutar de mi deporte, porque en aquella época yo no competía como tal, no era una seriedad la que tuviera que mantener y unas condiciones físicas que nadie me estuviera exigiendo nada. Pero es que yo conmigo misma siempre he sentido que no sé, bueno, es que sinceramente nunca he bebido, nunca me he emborrachado. Sí que he trasnochado, o sea, he echado juergas en las que he estado toda la noche, pero jamás me he emborrachado, pero han sido muy, muy poquitas esas juergas. Y creo que he tenido que pasar por todo ese periodo de sentirme rara, entre comillas, porque siempre era la que, venga, va, sí, voy a salir, pero tampoco te creas que tengo muchas ganas. Y después era de las que antes tenía ganas de marcharme a casa, pero sobre todo porque me ponía a pensar, es que mañana me gustaría hacer este recorrido y lo otro, quiero ir a andar con la bici o ir al monte. Y eso me pesaba mucho más que el momento de yo siempre he sido más del ambiente de día que de noche. Pero también siempre pienso que, joder, que si yo de jovencita tenía esa personalidad era por algo. O sea, tenía que florecer de alguna forma. Y si eso ha servido para que a día de hoy yo tenga otro círculo de amigos, de amistades relacionados con el deporte, me he movido en otros ambientes en los que siento que era más yo que en esos ambientes de fiesta tal. Por lo tanto, no tengo para nada la sensación de haberme perdido nada. Y es una pregunta que me lo han hecho varias veces, ¿eh? Sí, 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 porque parece o se da por hecho que con cierta edad tienes que pasar por ciertos momentos de fiesta tal, pero no tiene por qué. No tiene por qué. A los jóvenes también nos puede dar muchas satisfacciones y alegrías otro tipo de ambientes y de mundos como el deporte. Genial. A día de hoy, ¿cuál dirías que ha sido el momento más complicado de tu vida? Puede ser a nivel personal o a nivel deportivo. Yo sé que tú has pasado por una lesión también que me comentabas, bastante jodida. No sé si tú crees que ha sido ese es el momento más complicado de tu vida o otro que puedas compartir con nosotros. Bueno, y joder, pues si te digo la verdad, no te sabría decir un momento en concreto, porque por ejemplo, sí es verdad, antes te he estado contando, te he adelantado que en cierto momento pasé una lesión larga, eh, y eso pues te hace ver las cosas desde otra perspectiva, ves los toros como desde la barrera y analizas un poco la situación, haces una criba un poco de qué cosas quieres en tu vida y qué cosas no, ese tipo de cosas. Pero yo creo que al fin y al cabo, para mí, no sé, lo más, bueno, no difícil, pero esa transición de no saber muy bien qué quieres en tu vida, ¿no? En qué situación o momento o lugar te encuentras siendo tú al 100%, hasta llegar al culmen de wow, aquí sí, ¿no? Pues, y para mí ha sido esto de encontrar mi sitio en el deporte.
yo creo que el estar un poco perdida como persona, pero es que esto nos pasa a todos, ¿no? Cuando no sabemos a qué nos vamos a dedicar profesionalmente, cuando no sabemos qué vamos a querer hacer con nuestro futuro. Yo creo que, y no es, esto nos pasa a todos, aquí decirte, no es como para tacharlo como malo, pero es que por suerte tampoco he tenido nada como para decirte, joder, ha sido un momento muy complicado en mi vida, porque las lesiones, pues es que al final aprendes muchísimo también de las lesiones, por lo tanto yo no lo veo como algo malo. No sé, antes también te adelantaba que recientemente me he separado, pues tampoco son cosas de la vida, son fases y etapas de la vida de las cuales vas a aprender, a lo mejor vas a perder, entre comillas, cosas por el camino, ¿no? Pero vas a ganar y aprender otras cosas. Por lo tanto, yo creo que he sido bastante afortunada porque al menos he sido capaz de verle el lado positivo a las cosas. ¿Tú el proceso ese de lesión, cómo lo viviste? Porque yo te veo a ti, eres como muy guerrera, muy batallera, Uh-huh. y el proceso ese de una lesión, yo creo que no todos los deportistas logran pasarlo. Es decir, puedes tener una lesión de un mes, de 2, y poder afrontarlo. Sin embargo, tu lesión yo sé que ha durado bastante, que es donde muchos llegan a abandonar. ¿Cómo es ese proceso y cómo es que has vuelto y encima más guerrera aún? Sí. Bueno, fue una lesión de tobillo, en el tobillo derecho, y duró exactamente 1 año y 9 meses. Durante todo ese tiempo, la verdad es que hubo un altibajo de emociones, de pensamientos, de intenciones, pues, ¿no? Porque ahora por un lado quieres mandarlo toda la mierda, por otro lado al día siguiente dices, venga, va, que no pasa nada, que me voy a recuperar de esto y volveré intentando más fuerte. Sí que es verdad que al principio lo coges con algo de angustia, pero con algo de angustia porque te quieres recuperar cuanto antes, pero tengo que decir que yo todas las lesiones que he tenido, que la más larga ha sido esa, ¿eh? O sea, la verdad es que también he tenido suerte en eso, en que las demás lesiones que he tenido han sido de esto que vas un jueves al fisio y le dices, oye, que es que el domingo tengo carrera y te parchea el tema como sea, pero el domingo cumples y a lo mejor el martes estás coja. Pero bueno, así como saltando obstáculos, ¿no? Y poquito a poco vas recuperándote de esas lesiones. Pero la cuestión es que yo, tanto las lesiones, esa larga como otras cortas, como los embarazos en sí, por mucho que me guste correr y por mucho que me guste el monte, siempre me los he tomado como, ¡buah!, un mini descanso, ¿sabes? Como un alivio dentro de toda la vorágine de esa rueda de disciplina de entrenar, descansar, trabajar, comer bien, esto, lo otro, ¿no? Cuando de repente el cuerpo te para, yo siempre he pensado que lo que ocurre conviene, será por algo. Y si tú no paras a propósito, concienzudamente y por tu propia voluntad, a veces es el cuerpo el que te para. Ya puede ser porque de repente tienes un dolor de garganta y coges un catarrazo y son, 4 días de parón, como una lesión muscular, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, siempre, al menos a mí, eso de decir, ¡guau, qué bien! Voy a estar un tiempecito sin la obligación de tener que seguir un entrenamiento. Aunque bueno, también sabes que no tengo entrenador, entonces esto de seguir un entrenamiento, pero bueno, los entrenamientos que yo me ponía a mí misma, esos parones siempre han supuesto un Kit Kat, un reseteo, y cuando reseteas siempre vuelves mejor, siempre vuelves mejor. Pero claro, esta lesión larga fue la más importante y fue la que me hizo darme cuenta de muchas cosas, porque cuando ves las cosas desde la barrera, te das cuenta de, por ejemplo, las personas, ¿no? Pues quiénes están ahí por, digamos, cierto interés o quiénes están ahí porque son incondicionales. Te das cuenta también un poquito, bueno, pues si sigues, en este caso, las carreras desde la barrera, pues a mí me sirvió mucho para aprender de los demás corredores y corredoras, de, pues, como los ves desde fuera y dices, pues, esta forma de correr o esta forma de entrenar que tienen, esta forma de actuar que tienen, ¿no? Y eso cuando estás metido en el meollo, pues no te das cuenta, porque estás tú también ahí y no te das cuenta, pero desde fuera se ven las cosas diferente. Fue una época también en la que aproveché para hacer muchas cosas que hasta ese momento yo no tenía tiempo, pues como por ejemplo tenía varios cursos pendientes de hacer, que eran cosas de fines de semana, y los fines de semana yo competía, entonces como no tenía tiempo dije, bueno, pues ahora es el momento, me apunto a todo lo que me tenga que apuntar y tengo que mantenerme entretenida. Disfrutar de mis hijos, que en ese momento aún eran bastante pequeños, el pequeño tendría unos 2 años, sí, tenía 2 años y el mayor 6 años.
Entonces, claro, para ellos su madre viajaba mucho y su madre los fines de semana sobre todo estaba ausente, casi nunca estaba yo en casa o muy pocas veces. También es verdad que ellos venían mucho conmigo a las carreras, entonces, bueno, pero eso viajábamos mucho juntos. Y quedarnos en casa sin viajar tanto, pues para ellos también fue un poco raro, yo creo, pero fue otra situación de llevar la lesión, el hacer planes con ellos, el ir al monte, pero caminando. Entonces, sí que fue, por un lado, yo batallaba con, bueno, quiero recuperarme cuanto antes. Me ha dicho el traumatólogo que la lesión me va a llevar de entre 6 meses hasta 2 años de recuperación. A mí me parecía una barbaridad que fuesen 2 años. Entonces yo pedía una segunda opinión y tercera opinión y cuarta opinión a distintos traumatólogos. Me informaba de otras personas que les había ido bien para esta lesión, que fue un edema óseo en los 2 maleolos del tobillo derecho, porque yo nunca me he hecho un esguince, pero siempre me lo he torcido mucho, entonces se me produjo ahí una lesión interna. Pero al final te das cuenta de que cuantos más pasos des y más estímulos des para recuperar algo, muchas veces más irritado lo dejas. Y eso necesitaba que lo dejara en paz. Pero es que no solamente el tobillo necesitaba que lo dejara en paz, también mi cabeza necesitaba dejar de dar tantas vueltas al mismo tema y pensar en otra cosa. Entonces, había momentos en los que yo notaba que el tobillo lo tenía mejor y decía, ay, parece que está mejor. Imagínate, a los 6 meses, ¿no? Y corría un día dándole vueltas al campo de fútbol porque me insistieron que tenía que ser en terreno blando y con 0 piedrecitas. Bueno, pues el campo de fútbol. Pero nada, al de 2 días retrocedía, ¿no? O sea, era como un pasito adelante y 2 atrás. Y así con varios intentos. Entonces ya llegó un momento, no te sabría decir al de cuánto tiempo de lesión, que dije, va, mira, es que me he cansado de que no pueda llevar ni siquiera una rutina dentro de la lesión, porque tú dentro de la lesión puedes optar por decir, venga, pues entreno fuerza, hago bici, ¿no? Pero es que como me empeñé en ir a un especialista, al otro, tal, pues todo el día estaba... pues eso, ahora es que tengo consulta en tal sitio, mañana en tal sitio y voy a preguntar a ver qué me dicen, a ver si me dice algo diferente, algo más esperanzador, así frecuentemente. Y en cuanto dije, no, mira, ya me he cansado de gastar dinero yendo de un lado a otro y de pedir opiniones y dejé de pensar en el tobillo, tampoco te sabría decir ahora cuánto tiempo pasó hasta que llegué al año y 9 meses de decir, pues fíjate que antes yo haciendo este gesto me dolía y ahora ya no, tal. Y una última resonancia que confirmó que ahí ya no había lesión, que ya era solamente volver a reconstruir eso y fortalecerlo, pues fue empezar otra vez a entrenar, intentar recuperar el hábito de entrenar, porque de todo, o sea, lo que más me marcó esa lesión fue que perdí el hábito de entrenar, porque una cosa es que yo fuera a hacer fuerza, entrenamiento de fuerza, bici, pero el correr en sí, que era lo que más me lastimaba el tobillo, pues me produjo unas sensaciones de miedo y de inseguridad cada vez que salía a entrenar, que yo los sábados por la noche me acostaba diciendo, va, qué bien, mañana voy a hacer esta vuelta, me saldrán unos 20 kilómetros, no sé, échale 2 horas o lo que fuese o 3. Bueno, pues terminaba el entrenamiento haciendo la mitad o menos, porque claro, el tobillo estaba inestable, entonces yo siempre notaba algo, pero era normal, lo que pasa que cuando estás tú sola entrenando, solamente estás escuchando lo que tu cuerpo te está diciendo, y en ese momento el que me hablaba era el tobillo, y por lo tanto, ¿qué decidí? ¿Qué hice? Pues dije, mira, aunque no estoy para nada en forma, me voy a ir apuntando a carreras que no sean importantes, carreras que me sirvan como entrenamiento, porque en el trails hay muchísimas carreras que son de circuitos internacionales importantes y tal, pero también hay muchísimas carreras porque tenemos una gran comunidad de corredores de trail que hacen que esto se pueda sostener y mantener, ¿no? Las carreras populares de carreras por montaña. Entonces me apunté a carreras en las que salía solamente a no pensar en el tobillo, a estar pensando en cada 45 minutos me tengo que tomar un gel. ¿En qué kilómetro vamos? ¿Con quiénes voy? O sea, solamente vamos a otro pueblo. No voy a entrenar en mi zona de siempre. Intenté encontrar herramientas para que yo estuviera lo suficientemente distraída como para no fijarme en el tobillo. Y efectivamente terminaba la carrera y decía, es que no sé si me ha dolido o no, pero yo no me he acordado del tobillo. Estaba cero en forma. Y de hecho, la gente de mi entorno me decía, pero ¿cómo te vas a presentar a la carrera si es que has cogido peso, no estás en forma? Y decía, ya, pero es que no me importa, en este momento a mí no me importa lo que vayan a pensar de mí y el puesto en el que vaya a terminar, porque efectivamente durante unos 6 meses o así, las carreras que hice no gané ninguna carrera, pero para mí lo importante era ir acumulando kilómetros y lo que saqué en clara conclusión después de toda esa lesión también fue que a partir de ese momento yo iba a correr
carreras por y para mí y sin tener en cuenta lo que los demás pensarán sobre mis resultados. Porque sí que hubo momentos antes de la lesión, ¿no?, en las que a lo mejor no te salía bien alguna carrera y siempre hay alguno que tiene un comentario muy inapropiado de los que te dice, pero bueno, ¿y qué te ha pasado? ¿Y cómo es que hoy no has rendido tan bien como otras veces, ¿no? Y tú intentas dar explicaciones para quedar bien, para explicar qué te ha pasado, por qué ha podido ser. Pues después de la lesión dije, mira, es que me da igual lo que vayan a pensar cuando llegue a meta. Y eso antes sí que me importaba. Antes de la lesión sí me importaba. Pero después ya dije, no, es que ya me da igual si consideran que lo he hecho bien, que lo he hecho mal, porque al fin y al cabo, mientras he estado lesionada, yo me lo he tragado todo. Y nadie me ha preguntado a ver qué pasa. Por lo tanto, fue también una lección que saqué después de la lesión. Y también antes te he comentado pues cómo estando durante esa lesión pues estaba en Salomón Internacional y llegó un momento en el que pues me dejaron solamente en Salomón España pues porque tenían que meter a otras personas en Salomón Internacional, pero yo sé que ahí influyó el hecho de que yo estuviera lesionada tantísimo tiempo. Entonces, pues en el momento dices, pues vaya, pues como un pasito atrás, pero por otro lado dije, bueno, así menos presión, que no me pregunten más cuándo me voy a recuperar y así pues me recuperaré más tranquilamente. Me parece espectacular lo que acabas de comentar, porque ahora cuando lo comentabas me venían muchos casos de gente cercana que ha pasado por el mismo proceso y que se sufre demasiado y que no todos logran superarlo. Yo creo que les va a servir muchísimo. Te agradezco la experiencia compartida. Has mencionado que lo de las marcas, es decir, es otro punto donde muchos deportistas y gente que, por ejemplo, no es deportista, quizás no empatice tanto. Es decir, el estar sometido tu nómina a una marca y que luego, por ejemplo, tú estás lesionada, lo que comentabas, yo estoy sometida a una presión. Es decir, ¿tú cómo crees que esto se tendría que acabar para que el deportista no sufriese tanto? Es decir, que no estése sometido a una marca, que la marca les diese más flexibilidad, una paga. Claro, bajo mi punto de vista, si un deportista se lesiona y que le corten el grifo porque no pueda competir, es complicado. Es como tú si estás en nómina, en una oficina, y coges la baja, ¿no? Pues imagínate que en vez de la baja te dicen, fulanito, estos 8 meses no cobras. Claro, yo creo que si se pone la balanza dirías, todo el mundo saldría a la calle y chillaría. Sin embargo, el deportista no sé, es decir, nadie empatiza con él. Hay deportistas que no se notan tanto, como el fútbol si estás bien posicionado y tal, que tienes un buen sueldo, pero si están en otros deportes donde tienes que estar pico y pala cada día, claro, ¿cómo lo haces? Claro, es que además da como la sensación de que no te puedes quejar, ¿no? Es Claro. como que, bueno, vale, pues nada, ¿qué hago? Me aguanto, ¿no? Si es que tendrás razón, será así, ¿no? Sí, bueno, a ver, he de decir que, por ejemplo, en mi caso, ni en aquel momento ni en este momento tengo una nómina como tal, ni un contrato con Salomón con el que pueda decir que vivo de eso. Yo creo que es peor aún porque mis ingresos, tanto en aquel momento como ahora, provienen de que yo haga podiums y poco más. Después tengo pues marcas como somos Pimiento Negro en calcetines, 226ers en nutrición deportiva, ¿no? que económicamente ayudan, pero son así cosas puntuales. Ahora bien, sí, es verdad que tú estás lesionado y tienes ese problema de querer salir de la lesión y si a eso le sumas la preocupación de, ostras, si encima voy a perder lo que económicamente percibía, pues no ayuda, porque también emocionalmente necesitas estar tranquilo para recuperarte de una lesión. Y lo que no necesitas es tener más angustia, más preocupación y, bueno, pues no es fácil. Entonces, ¿qué se debería de hacer? Pues, hombre, yo creo que también en eso las cosas han ido cambiando y han cambiado mucho en que, o sea, lo que es el factor humano y las personas que están detrás de los equipos o dentro de los equipos como responsables, pues se han humanizado mucho más y yo creo que hombre, a no ser que estés 5 años lesionado, ¿no? Pues se entiende que hay lesiones que necesitan o requieren cierto tiempo de recuperación y a lo mejor puedes colaborar con la marca o prestar tu imagen, aunque no sea compitiendo, pues digamos que sí que puedes participar en eventos o cualquier cosa para seguir dando visibilidad a la marca a través de tu imagen, ¿no? Pero claro,
siempre y cuando, pues eso, la marca esté dispuesta a darte en contraprestación pues lo económico que habíais pactado. Pero bueno, habría que llegar ahí a un consenso, pero vaya, ya te digo que no es mi caso, no es mi situación esa, pero desde luego cuando el factor económico entra en juego, pues es algo que evidentemente tampoco ayuda a que tú te puedas recuperar más fácilmente. Me gustaría saber, Ollana, qué significan para ti tus hijos, porque ser deportista de alto rendimiento y al mismo tiempo padre o madre no es una tarea sencilla. Me gustaría saber cómo lo llevas y para ti qué significan tus hijos. Mira, pues este también es un tema peliagudo, la verdad, porque al igual que no me sentí en su día una joven adolescente al uso, tampoco me siento una madre normal, entendiéndose por normal lo que todo el mundo pueda considerar por normal. O sea, una madre que mete muchas horas en el parque, que está implicada en muchas tareas quiero decir, yo qué sé, pues estar metida en la asociación de padres, esto, lo otro, no. Bueno, esto así un poco en tono de humor, pero a ver, ellos han nacido en una casa en la que su madre ya era deportista. O sea, yo no me he puesto a correr después, ¿no? Por un lado, ha habido momentos en los que yo incluso he llorado y me he sentido mal como madre, pues porque hubiera querido estar en algunos momentos de la vida de ellos en los que no he estado, que tampoco es que sean momentos súper importantes, mega importantes, pero son momentos únicos en su vida, entonces en ese momento a mí me dolían, ¿no? Pero por otro lado, creo que tanto a ellos como a mí, pero a ellos también, les ha debido de forjar un carácter, una forma de ser, y les he enseñado cosas gracias a ser una madre deportista. Ha habido momentos en los que muchas veces me han preguntado ¿hasta cuándo vas a seguir corriendo o haciendo deporte, ¿no? Y yo siempre decía, hasta que mis hijos y después hasta que mi sobrina, o sea, a medida que han ido llegando niños a la familia, digo, hasta que se den cuenta de que una mujer ya no es una persona, hasta que se den cuenta de que una mujer puede ser una mujer deportista en un deporte en el que estás sudando, sucia con el barro, ¿no? Un poco como menos femenino, ¿no? Que se den cuenta de que eso es posible en una mujer y que lo vean como algo, como una luchadora, ¿no? Como que lo he peleado. Cuando eran pequeños, o vamos a marcarlo con un tiempo, o sea, más o menos hasta la pandemia, porque también para todos ha marcado un antes y después en la época de la pandemia, más o menos hasta la pandemia, ellos a casi todas las carreras, a no ser que yo viajara muy lejos o para demasiados días, pues venían conmigo y con mis padres, y íbamos todos a las carreras porque yo quería que ellos vivieran ese ambiente en los que ellos también han ido conociendo corredores. A día de hoy siempre, o muchas veces me preguntan, igual les hablo de algún corredor y me suelen preguntar, ¿y yo ya conozco a ese corredor? ¿O de pequeño me ha conocido? ¿No? Y me preguntan cosas así. ¿Y por qué iban mis padres a las carreras? Pues porque así mientras yo estaba corriendo, pues ellos se encargaban de los niños, porque su padre pues me habituallaba a mí en las carreras y tal. Y yo creo que para ellos ha sido enriquecedor también conocer muchos sitios, personas, ambientes. Pero por otro lado, también se me ha tachado un poquito, y sobre todo por parte de otras mujeres, madres, mujeres, que para mí es lo peor, no lo peor, o me hace un poquillo de gracia, ¿no? Pues esto de, pues cuando yo me marchaba a alguna carrera para una semana, por ejemplo, siempre había alguna que me decía, joder, pues menuda suerte que tienes, que te vas una semana sin niños y tal, ¿no? Y a mí me hacía sentir como si me fuese de vacaciones a disfrutar, y por un lado sí que tenían razón en que yo me iba a hacer algo que me gustaba, pero no deja de ser un trabajo. Hasta que a un día le respondí a ver si ella le decía lo mismo a su marido cuando se iba a China a montar las máquinas herramienta que su empresa montaba allí en China, en la fábrica de China, ¿no? Y se iba a lo mejor para un mes. Y claro, ahí ya se quedó un poco así porque claro, al final es lo mismo, él también se va por trabajo. O sea, a lo mejor te puede gustar más o menos el trabajo de montador, pero no deja de ser un trabajo, ¿no? Y para mí la sensación esa de dejar aquí a los niños en casa y marcharme, pues durante los primeros días yo siempre me iba afuera y yo decía, ¿qué coño hago aquí? O sea, si realmente mi cuerpo o mi estado emocional me pide estar en casa, tranquila, con mis niños, pero luego los ratos que yo estaba en casa, mi cuerpo me pedía el estar en otro sitio, pero es como que en cada momento me sentía un poquito fuera de lugar.
Y creo que al final también ellos que hayan visto que yo he sido una mujer independiente en ese sentido, que nacieron ellos y no dejé el deporte de lado, que me cuidé en el sentido de, pues te cuidas la alimentación, te cuidas físicamente para que después de los embarazos puedas retomar cuanto antes de nuevo la actividad deportiva. Creo que eso lo han visto ellos como positivamente. Y para mí ellos significan, o sea, significan todo, evidentemente son mis hijos y han sido, como te decía al comienzo de esta respuesta, han sido el motor y el motivo por el que he seguido, porque he dicho, hasta que ellos se den cuenta de lo que hace su madre, yo ahí voy a seguir, ¿no? Y siempre he intentado, sobre todo al mayor, ¿no? Pues porque, bueno, tienen 4 años de diferencia y digo al mayor, pues más que nada porque el pequeño empieza ahora con los exámenes más importantes en el cole, ¿no? Pero el mayor ya está en segundo de la ESO y hace tiempo ya que sus exámenes cobran mayor importancia, y yo siempre le he intentado transmitir que las cosas que yo he aprendido a través del deporte son extrapolables a cualquier ámbito de la vida. Y cuando él a mí me decía, mamá, es que tú ya sabes que a mí las matemáticas se me dan mal y entonces ¿para qué lo voy a intentar? No, si yo sé que voy a suspender el examen. Y yo le decía, bueno, yo sé que a lo mejor a mí en esta carrera del sábado la bajada se me va a dar fatal porque es un tipo de bajada que no me gusta demasiado. ¿Esto quiere decir que no voy a ir a la carrera y no lo voy a intentar? Pues no, yo lo voy a intentar. Y si lo he intentado, ya será suficiente tanto para mí como para los de mi entorno. Pues si yo veo que tú te esfuerzas y que vas a dar lo mejor de ti en ese examen y si lo suspendes no te voy a decir nada porque he visto que lo has intentado. Ahora bien, si me dices que ya das por hecho que se te da mal y que no lo vas a intentar, eso ya no me gusta, ¿no? Otras situaciones en las que he dicho, guau, veo que está calando en ellos, pues, por ejemplo, muchas noches yo me acostaba diciendo, bueno, mañana saldré de casa tempranito, ¿vale? Para que sepáis que voy a ir al Monte Amboto y como después tengo que volver porque tengo que estar en casa para tal hora, pues me iré tempranito. Pero es que como el ser humano es un poco raro, a la mañana siguiente muchas veces yo me levantaba en plan, pues no sé yo si me apetece mucho ir, ¿eh? Porque para andar deprisa y corriendo, volviendo para el mediodía, miraba el reloj, ¿no? Entonces, Aimar, que es el mayor, siempre o sea, hubo un día en concreto que ahí se me quedó grabado, me dijo, Amá, pero es que tienes que ir. ¿Cuántas veces me has dicho tú a mí que a veces hay que hacer las cosas sin ganas, aunque no nos apetezca mucho? Porque eso es después para obtener unos resultados. O sea, nos va a venir bien hacerlo, aunque no nos apetezca en ese momento, porque después va a tener posiblemente un resultado positivo. Y dije, ostras, pues tienes razón. O sea, y eso te lo he dicho a ti 1000 veces, entonces yo ahora tengo que hacerlo, tengo que ir, ¿no? Y eso es algo que dices, ostras, yo que pensaba que las cosas que te estaba diciendo no iban a calar para nada en ti, pero poco a poco, quieras o no, pues también ha hecho mella en ti y se te ha quedado ahí. Otro ejemplo más, pues antes te he dicho que a él le gusta mucho la bici de montaña y ya para la temporada que viene deja el fútbol, pero es que hasta ahora también ha sido portero en fútbol. Y yo tengo que reconocer que no soy nada futbolera, todo lo contrario, incluso siempre ha sido como, ay, maldito fútbol, que es que siempre están en la tele y cobran mucho más que nosotros, ¿no? Así con la ironía de... entonces, más o menos en agosto, yo siempre he tenido que apuntar a los dos al fútbol, ¿no? A finales de agosto era la última fecha para apuntarles. Y entonces yo en agosto siempre le preguntaba a Aimar, bueno, ¿qué? Entonces para el año que viene te vuelvo a apuntar a fútbol o qué hago? Y yo por dentro decía, a ver qué me dice, a ver qué me dice. Y siempre me decía, bueno, Amá, pues sí, no sé, he tenido dudas, pero la verdad es que tú siempre me dices que para mejorar tengo que seguir intentándolo. Así que el año que viene también me apunto y a ver si mejoro como portero, ¿no? Y venga, hay un año más con el fútbol. Y así hasta que ha llegado a los 14 años. Entonces también eso es esa típica frase de si quieres mejorar en algo tienes que intentar, o sea, tienes que continuar, mejorar, o sea, continuar para intentar mejorar, esforzarte, seguir entrenando, ¿no? Y cosas así. O, por ejemplo, que los dos, también ya el pequeño, porque claro, ya el pequeño tiene 10 años y los chavales de 10 años de hoy en día ya son como preadolescentes. Pues no sé, ¿no? Pues siempre me preguntan, Amá, ¿y si quiero tener más fuerza para eso, para la bici o para andar en fútbol? Al pequeño también le gusta mucho el fútbol, también juega fútbol. Como ellos a mí me ven haciendo entrenamientos de fuerza también en casa, ¿no? Pues sobre todo el mayor, porque el pequeño todavía es demasiado pequeño para hacer eso, pero el mayor se apunta a hacer pequeños circuitos conmigo para sentirse más fuerte, ¿no? Por eso digo que, ostras, ha habido momentos en los que me he sentido un poco como mala madre, vamos a decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando gané mi primer campeonato de Europa, fue el 11 de junio del 2011,
Y era el día que el niño cumplía 1 año. Y yo no estuve en casa. Y yo dije, es que, o sea, ¿en qué mundo, en qué cabeza cabe que una madre el primer cumpleaños de su hijo no esté en casa, ¿no? Ahora lo veo y digo, qué tonta fuiste en siquiera cuestionártelo o planteártelo, ¿no? Por supuesto que tenías que haber ido a ese campeonato de Europa, pero yo antes de decir que sí al seleccionador español, lo consulté con quienes para mí eran referentes en el trail en aquel momento. ¿Tú crees que debería de ir? Es una oportunidad, ¿verdad? Tal. Pues claro que tienes que ir. Y fui y gané y dije, por lo menos ha merecido la pena. Pero el primer día de cumpleaños de mi hijo falté en casa. Que ya está, que ya se me ha pasado el remordimiento, ¿no? Pero son cosas que dices, ostras, pero sí, significan mucho para mí porque han sido y siguen siendo mi motor para seguir. Yo creo que muchos padres se sentirán identificados ya en el ámbito deportivo o no deportivo, porque lo que mencionabas, ¿no? Que quizás estés en un trabajo y también estás sacrificando tiempo, ¿no? Al final. Sí, y además es que también es verdad que las mujeres, porque ya no solamente como deportistas, es que eres mujer deportista. ¿Cuántas mujeres después de ser madres ya no vuelven al deporte que practicaban antes? Son la mayoría las que no vuelven. O las que esperan al momento de ser madres como para el final de su carrera deportiva. Y después les cuesta mucho quedarse embarazadas, o no lo consiguen, o digamos que adelantan el fin de su trayectoria deportiva porque, bueno, he decidido ser madre y sé que a partir de ahora me va a costar mucho más seguir con mi vida deportiva. Claro que te va a costar mucho más. Sí, te va a costar muchísimo más. A mí también me costó mucho más. Pero yo creo que me hubiera costado mucho más acostumbrarme a una vida en la que el deporte no tuviera tanto peso en mi vida. Y creo que ya está, además ha sido, cada vez que he tenido un momento de bajón como madre y en el conflicto de madre deportista, yo siempre he dicho, mira, estos niños van a crecer, habrá un momento en el que te den una palmadita en la espalda y te van a decir, me voy de casa, me voy con la novia, hago mi vida, tengo mi trabajo, y tú, hace unos cuantos años, dejaste tu deporte, ese que te gustaba tanto. Y claro, con 50 y pico, 60 años ya no voy a estar corriendo por el monte, evidentemente, pero es que cuando ya pierdes un poquito el camino y el hilo de estar metido en un deporte, pues a lo mejor a mí me hubiera costado mucho también el retomar esas rutas por el monte caminando, que es con lo que yo sueño y aspiro cuando tenga ya cierta edad en la que no pueda correr. Yo sueño con ir al monte y esa paz y esa tranquilidad. Entonces siempre digo que detrás de una madre hay una persona, hay una mujer que tiene sus motivaciones, tiene cosas que le gustan a ella, y yo creo que para que tú puedas ser buena madre, buena pareja, buena hija, buena todo, primero también tienes que cuidarte mucho a ti misma. Y creo que en esto vas a estar muy de acuerdo conmigo, porque igual algo hemos estado hablando de esto antes, que no hemos mencionado la palabra en concreta en sí, pero se nos tacha mucho de egoístas a los deportistas. Y es verdad, sí es verdad. Puede que seamos egoístas, pero no en el mal sentido. O sea, yo creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que buscar un equilibrio entre lo que el egoísmo haga para que tengamos nosotros tiempo para nosotros mismos o nosotras mismas, pero también tenemos que buscar el equilibrio para que haya una conciliación familiar. Pero vamos, que yo aunque viaje, aunque entrene tal, soy muy madre, ¿eh? O sea, estoy muy encima de los deberes, muy encima de sus cosas, muy encima de los problemas que puedan tener como niños pequeños que fueron, como adolescentes que están siendo ahora, en darles los mimos, el cariño, en echarles la bronca. O sea, soy una madre presente, a pesar de que a veces esté muy ausente cuando estoy fuera por las carreras, pero soy muy de mensaje, de llamar, o sea, estoy ahí, pero eso no quiere decir que en algún momento dado tengas que decir, hey, ahora es mi momento. O sea, no pasa nada si me voy a entrenar, no pasa nada si me voy 3 días fuera, no pasa nada si te digo que ahora estoy cansada o que necesito descansar porque pasado mañana tengo carrera y no puedo, no sé, jugar contigo en este momento, ¿no? O sea, quiero decirte que aunque me haya sentido mal por muchas de esas cosas en muchos momentos, también he hecho una inflexión, una reflexión sobre, venga, va, o sea, realmente también te tienes que cuidar a ti misma, y eso de que seamos egoístas, en cierta forma sí es real, sí es verdad, pero por otro lado yo creo que más que egoísmo es tener, al menos en ese sentido, tener las cosas medianamente claras y saber qué camino quieres seguir, y que sepas muy claro qué camino hay que seguir para
llegar a determinados objetivos o metas, que luego lo podrás conseguir o no, pero yo siempre, es lo que te decía antes, si lo has intentado, por lo menos ya lo has dado todo. Ahora cuando lo decías, no sé si conoces a Ana Peleteiro, Sí, que también ha sido sí, madre la admiro muchísimo, sí. y ella también mencionaba, ¿no?, que la criticaban, se la juzgaba por su rendimiento, por si volvería a Sí. ser la misma. Y eso dice mucho de vosotras, en la situación que os encontráis y lo que tenéis que afrontar. Yo creo que la fuerza de voluntad que tiene que haber, y es lo que tú comentas, ¿no?, el no rendirte y poder seguir, porque el día de mañana tus hijos no estarán y tú tendrás que seguir en tu camino, ¿no? Y para mí es brutal. No sé si a día de hoy tienes miedos, algún miedo a la vida, algún miedo a nivel deportivo, a nivel personal, que puedas compartir con nosotros. Uf, hombre, miedos como tal. Yo creo que sí que tengo miedos. Lo que pasa que no son miedos atroces, tampoco son miedos muy, muy destacables, pero creo que sí que tengo miedos más que nada porque el miedo también es una emoción y es lo que te impulsa a seguir adelante. Un miedo te hace querer salir de donde estás. Un miedo te hace, que a veces puede ser como para ir a un sitio peor y otras veces para ir a un sitio mejor, pero por lo menos te hace avanzar, ¿no? Hombre, a mí me da, o sea, el mayor miedo que me pueda dar en la vida en sí en general es pues, que a mis hijos les pase algo malo, una enfermedad, o sea, porque para mí la salud, o sea, es lo más importante. Si tenemos salud, todo lo demás ya lo haremos. Pero, por ejemplo, no le tengo miedo a la muerte como tal, pues no. O sea, yo creo que eso no. Y tampoco vamos a indagar mucho Es sobre algo ello. que también suelo preguntar, ¿eh? Sí, no, pero que bueno, yo creo que pues eso a todos nos va a llegar y ya está, ¿no? Pero prefiero no pensar en eso, pues porque ya llegará y ya está. Pero sí, una enfermedad, algo que te ponga un poco la vida patas arriba, ¿no? Y una enfermedad más que propia, ya te digo, de gente de mi entorno, es lo que más miedo me daría. Mis padres, mi pareja, mis hijos, es lo que más miedo me daría. Pero después, pues no sé, miedos, inseguridades se tienen siempre, ¿no? Pero yo creo que precisamente por los miedos y por las inseguridades que podamos tener, porque aquí a lo mejor estoy hablando como que me voy a comer el mundo, pero no, yo soy muy emocional, lloro, tengo sentimientos encontrados conmigo misma muchas veces, muchas inseguridades. Antes de muchísimas carreras tengo miedos respecto a, pues yo creo que no lo voy a hacer nada bien, porque mira, está la otra, o sea, lo normal, ¿no? En una carrera. Pero normalmente lo que no hago es verbalizarlo. Y creo que puede estar mal a veces no verbalizarlo. ¿Pero por qué no lo verbalizo? Porque creo que si lo verbalizo y si exteriorizo mis miedos y mis incertidumbres negativas, puedo preocupar a los de mi entorno. Y si yo a ti te cuento lo que me preocupa, si tú eres una persona de los que vas a ver tranquilizarme y calmarme y relativizar el problema, pues perfecto. Pero si eres de esas personas que a lo mejor me dices, ostras, pues sí, tienes razón, y estás preocupada con eso y, ostras, pues, y mira que si no te sale bien, y mira que si no sé, o sea, si encima vas a aumentar más mi ansiedad y mi preocupación, va a ser peor para mí. Y aparte de eso, muchas veces pienso, ¿qué necesidad tengo de preocupar a los de mi entorno con mi miedo si yo creo que esto lo voy a saber gestionar, ¿no? O si yo sé que por esto ya he pasado otras veces y sé que lo voy a saber solventar. Sé que en cuanto termine la carrera voy a decir, guau, hoy has sido una tonta porque has estado súper preocupada por esto o por lo otro y mira, no ha pasado, o sea, no ha pasado nada del otro mundo, has podido con ello. Y precisamente esos miedos y esas inseguridades son los factores que después más orgullosa me hacen sentir de mí misma porque tengo muchos miedos y muchas inseguridades y corro contra ellas muchas veces más que... Y corro contra mí misma normalmente en casi todas las carreras. Y bueno, es que las carreras de trail además son de unas cuantas horas y se te pasan muchísimas cosas por la cabeza. Yo ordeno y desordeno mi vida muchísimas veces a lo largo de una carrera. Y es como una terapia súper intensa de psicólogo. Entonces, eso, cuando termino una carrera, digo, ostras, normalmente no, yo creo que siempre te fortalece mucho más. Pero lo que te decía, un miedo como tal, pues son eso, pues una enfermedad a la que te tengas que hacer frente, algo de salud, sobre todo a alguien de mi entorno. Pero todo lo demás son como miedos que me impulsan o que me hacen decir, ostras, sí, vale, me da miedo, pero esto no va a poder conmigo. Y además yo soy mucho de
Si siento que algo me da miedo, no sé, te voy a poner un ejemplo así como más sencillo, ¿no? Salir a entrenar con la bici de carretera muchas veces me da miedo, porque digo, es que claro, ya no solo dependes de ti que vas con tu bici, es que vas con coches, ¿no? Pero me gusta mucho entrenar con la bici, entonces digo, ¿voy a dejar que a mí ese miedo me paralice y no vaya yo a entrenar con la bici? Pues ha habido momentos, épocas en las que he estado meses sin salir con la bici, pues porque he visto que algún compañero o compañera ha tenido un accidente y dices, ostras, pues, joder, qué acojones, ¿no? Pues no, se me quitan las ganas de salir, porque por suerte toco madera, personalmente nunca me ha pasado nada. Pero luego vas con el coche y dices, oh, cuánta gente andando con la bici. Y yo qué tonta estoy siendo que con lo que me gusta, ese miedo me paraliza, ¿no? Y esto también es verdad que ese miedo me ha entrado después de haber nacido los niños. Antes no me daba miedo. O no tanto, por lo menos, porque eso siempre ha existido, ese riesgo en la carretera, ¿no? Pero soy de las que digo, o sea, no puede ser que yo tenga que dejar de hacer algo que me gusta por el hecho de que a lo mejor me pueda pillar un coche, ¿no? Es por ponerte un ejemplo. También tengo vértigo. Y mucha gente me dice, hostia, pues no sé cómo corres por el monte y subes por algunos sitios por los que tenéis que subir en carreras si tienes semejante vértigo. Tengo vértigo. Pero, joder, tener vértigo, si tener vértigo implica que yo no pueda subir a determinado monte, pero es que a mí me hace mucha ilusión subir a ese monte, digo, no puede ser. O sea, y hago frente a eso. Y ha habido muchos días en los que, pues nada, bastante cerca de donde vivo, hay algunas zonas de, por ejemplo, el Monte Amboto tiene algunas vertientes que dices, guau, impresiona bastante, pero muchas veces voy casi que a propósito a esos sitios y me sirve como de terapia de choque, de decir, sé que me da miedo, pero lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer porque es como una barrera que tengo que traspasar, ¿no? Y en carrera también me pasa mucho. En carrera pasamos por muchos sitios en los que tengo que respirar profundo 3 veces y decirle al chico o chica que venga detrás, si quieres pásame o si no, tranquilo, ¿vale? Que ya bajo o ya lo paso, ¿no? Pero, y me dice, no te preocupes, que no hay prisa, tal, ¿no? Pero sí que hay muchos tramos en los que digo, ostras, tengo que respirar profundo y decir, guau, bueno, tómatelo con calma, que es este tramito y ya está, ¿no? Pero haberlo superado luego me hace sentir súper bien. Y por culpa de eso no me he quedado en mi casa o no he dicho no voy a participar en esa carrera. Yo creo que la audiencia estará flipando porque se darán cuenta de que cada día estás superando tus batallas internas pese a haber logrado muchos triunfos, ¿no? Al final. Me gustaría saber cuál es la clave de tu éxito. La clave de mi éxito. Si la supiera, ¿tú crees que te lo voy a decir? No. A ver, yo creo que la clave de mi éxito está en, y también hemos hablado un poquito de esto antes, está en, yo creo, en darle la importancia, la justa importancia a la metodología que tengo que seguir para entrenar, para rendir bien, a ser más flexible conmigo misma también, porque la cuestión es que yo tengo la sensación de que en las épocas de mi vida en las que más en serio me he tomado esto de correr y de querer obtener resultados, y esto quiere decir seguir sí o sí un plan de entrenamiento a rajatabla, ser súper estricta en cuanto a la alimentación, ceñirme mucho a lo que se pueda esperar de mí, o ceñirme mucho a, por ejemplo, me gustaría correr esta carrera, pero es que dentro de 2 semanas tengo esta otra carrera y a lo mejor no me conviene mucho correr esta primera carrera porque me va a perjudicar para la de dentro de 2 semanas. Pero es que, jolín, a mí me hace mucha ilusión también correr esta primera carrera y me da por saco, ¿no? Es como cortarme las alas el no dejarme ir a esa carrera. Eso de no dejarme lo digo porque uno de los motivos principales para no tener entrenador es porque normalmente, y es lo normal, que los entrenadores hagan eso, que te guíen un poquito y te digan qué tienes que entrenar, cómo lo tienes que hacer, cuántos kilómetros, intensidades y tal tienes que hacer, y también a qué carreras deberías ir, no deberías ir, ¿no? Un poquito te estructuran todo. Pues yo, en el momento en el que me dejo llevar más por mis emociones y que por lo que debería de estar bien, es cuando empiezo a rendir mejor. Hasta que nació mi hijo el pequeño, Aratz, yo tuve entrenador. Esto es hace 10 años.
el mejor entrenador del mundo, Jochen Liceaga. Para mí es el mejor. ¿Por qué? Porque para nada cumple con los estándares de entrenador súper exigente como lo que te estoy diciendo ahora, ¿no? Sin embargo, hombre, pues siempre hay un papel que te manda, ¿no? Y que te dice, pues hay que entrenar esto. Nació el niño, entonces yo ya ahí con 2 niños y el trabajo que tenía y eso, pues veía que muchos días no podía sacar adelante esos entrenamientos que me ponía. Y yo decía, es que casi prefiero no tener un papel que me diga lo que tengo que hacer porque me genera más frustración el hecho de ver que no lo puedo cumplir, que casi prefiero andar un poquito a mi aire, ¿no? Y con esto al principio, durante los primeros años no, pero a lo mejor después ya pues vas cogiendo experiencia, te vas conociendo bien, sabes qué cosas te van mejor, cuáles te van peor, a base de caerte, quiero decir, a base de errar, de hacer mal las cosas, aprendes. Pues ahí me di cuenta de que yo sin entrenador iba a funcionar mejor y efectivamente yo soy de las que a lo mejor a otro corredor o corredora no le va bien, pero yo compito mucho los fines de semana, o sea, muchos fines de semana seguidos. Sin embargo, entre semana el planteamiento es como mucho más tranquilo, pero es lo que a mí me va bien. Y si a mí me va bien, pues ya está, ahí lo dejamos y punto. O sea, quiero decirte, no hay que cuestionarlo, ¿no? Si es mejor o peor. Simplemente a cada persona le va bien una cosa u otra y ya está. También lo mismo pasa con la alimentación, ¿no? Y hay un momento en el que ves que en tu entorno hay gente, vas a las carreras, hay gente que pesa lo que va a comer. Es que esto ahora no me conviene, es que esto ahora sí. Pues hombre, yo también sé qué cosas me van mejor y qué cosas me van peor, pero dentro de todo ese abanico de alimentos siempre hay cabida a que puedas ser un poquito más permisiva a cosas que puedas comer y cosas que no, ¿no? Entonces yo antes era muchísimo más estricta y ahora he aprendido a que no pasa nada si de repente comes algo. Ahora bien, o sea, voy a hacer un hincapié y un Kit Kat. Yo me cuido mucho, o sea, yo como de todo, carne roja, blanca, lo que no como es salsas, rebozados, productos procesados, ¿vale? O sea, como mucha fruta, verdura. Sí me cuido, pero la cuestión está en que ni peso la comida, ¿vale? Este tipo de cosas que a mí si alguien me dijera ahora mismo, mira, Ollana, si empezamos a llevar un plan nutricional en el que vayas, que comas solamente lo que te conviene, pesando y tal, vas a mejorar un montón. Pues probablemente mejoraré probablemente, pero a mí ahí ya se me quitarían las ganas de competir y aguantaría muy poco en ese ritmo de vida. Entonces yo creo que la clave del éxito está simplemente en dejarte llevar un poquito por lo que te pide el cuerpo, y sí, buscar un equilibrio entre lo que te conviene y lo que el cuerpo te pide. Yo hay muchos días que me acuesto diciendo, venga, mañana es miércoles, pues mañana, teniendo en cuenta la carrera que tengo el fin de semana o la de dentro de 2 semanas, me conviene entrenar tal tirada de asfalto, ¿no? Sin embargo, me levanto la persiana y veo que hace un solazo, un tiempazo de ir al monte, de alucinar. Y digo, o sea, a mí que el asfalto no me gusta, perdona que te diga, gustarme no me gusta. Viene muy bien para el trail y hay que hacerlo. Y si no corriera asfalto, sé que no rendiría como rindo en montaña. Pero si veo un tiempazo de montaña y tengo tiempo como para ir, digo, va, el asfalto ya lo haré mañana, hoy me voy al monte. A eso me refiero en cuanto a escuchar un poco al cuerpo, ¿no? Porque si a mí alguien me dijera, no, es que por muy buen tiempo que haga hoy para ir al monte, y además es que hoy es el día que tienes más tiempo por la mañana, es que te conviene hacer asfalto. Yo diría, pues vaya mierda. O sea, pues yo que prefiero ir al monte, ¿no? Es que al final el tema este de la flexibilidad es importante. Yo creo que es lo que marca muchas veces el éxito de la vida y para muchos también el poder permitirse, ¿no? Contemplar otras opciones y no cerrarse tanto y estar en un círculo vicioso y no permitirte aprender, errar, que es lo que comentabas, y seguir para adelante. No sé cómo te gustaría verte, Ollana, a los 80, 90 o 100 años, donde tengas que llegar. ¿Cómo te gustaría verte? Es decir, que tú mires para atrás y digas, mira, hice esto y todo esto valió la pena. Pues, a ver, a día de hoy creo que en mi vida estoy teniendo la sensación de que estoy haciendo las cosas que realmente me hacen feliz y que no estoy renunciando a nada. Por lo tanto, quiero llegar desde ahora hasta el final de mis días también con la misma sensación. Creo que dentro de algo que pueda ser
no sé cómo te diría yo, o sea, sin perder el norte, sin perder la cabeza, pero muchas veces en la vida a lo mejor no nos atrevemos a dar pasos, no sé, por no fallar a los demás, por lo que se espera de nosotros, porque queremos eso, no fallar a nuestros padres, a gente de nuestro entorno más cercano, y dejamos de hacer cosas que nos hacen felices. Y hace poco escuchaba un podcast de una mujer que acompaña a las personas en los últimos días de su vida, cuando están en cuidados paliativos, y le preguntaban a esta mujer qué es lo que más frecuentemente ven esas personas o qué es el patrón que más se repite. Y decía que hay gente que se arrepiente en el final de sus vidas de no haber hecho ciertas cosas. No sé, a veces puede ser un viaje que no lo hiciste porque, imagínate, porque es que valía mucho, ¿no? El viaje en sí. O, no sé, o sea, o quisiste, no sé, romper tu matrimonio, porque, ¿no? O sea, las cosas como son. Hay veces que nos estancamos en vidas que sabemos que dando un paso que en un momento dado puede ser como catastrófico en nuestro momento, o sea, en ese instante puede ser catastrófico, pero va a pasar, o sea, no va a durar toda la vida esa catástrofe, porque al final todo en nuestro entorno como un tsunami pues se va a calmar, ¿no? Pero no nos atrevemos a dar los pasos. Y lo que quisiera es llegar a ese final de mis días con la sensación de que al menos sin hacer daño a nadie de mi entorno, ¿vale? Eso es lo más importante, sin hacer daño a nadie de mi entorno y sin perder la cabeza, porque tampoco es cuestión de hacer locuras, ¿no? Porque, vale, una cosa es decir, bueno, es que quiero decir que sí a todo, quiero hacer todos los planes que quisiera, vale, pero es que hay cosas que a veces no se puede, ¿no? Tanto económicamente como por trabajo, como porque esto suponga, pues efectivamente, pues eso, yo qué sé, hacer daño inapropiadamente a alguien o lo que sea, pues no merece la pena hacerlo, ¿no? Pero si no, pues eso, atreverme a dar esos pasos y luego, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues no me gustaría morirme en un estado en el que haya sido una carga para los demás en mis últimos años de vida. Por lo tanto, espero llegar saludable lo máximo posible dentro de un mínimo. Esperemos que sí. Oye, Ana, me gustaría saber, para que las personas que no te conozcan todavía, nuestra audiencia y tal, te pudiese localizar. Nosotros dejaremos tus redes sociales y todo. No sé en qué proyectos estás metidas. Si nos puedes explicar un poquito tus redes, dónde te pueden encontrar, un poquito. Bueno, en cuanto a redes sociales y donde me puedan encontrar, pues en Instagram y en Facebook es donde más me muevo, sobre todo en Instagram. Ollana Cortázar, así tal cual, Ollana con la H intercalada y Cortázar con K de kilo. Creo que será fácil encontrarme ahí. Lo mismo en Facebook, tengo una página personal y la de deportista. La personal no la utilizo. Solamente cuando alguien me etiqueta o algo, pues se quedan ahí algunas de mis fotos, pero yo personalmente la que utilizo es la de deportista. Y hombre, o sea, proyectos en los que estoy metida, pues la verdad es que ahora mismo estoy muy involucrada simplemente o sea, mi día a día es mi trabajo, que tenemos un negocio en el pueblo donde vivo y pues doy clases colectivas de K-Stretch, de HIIT, a gente que además me gusta mucho el trabajo que hago porque es como un pequeño gimnasio, ¿no? Pero la cuestión es que la mayoría de las personas que vienen y suelen decirme, este es mi momento, y la mayoría son mujeres. Este es mi momento. Por ejemplo, las clases de K-Stretch son clases, una cosa parecida a entre pilates, yoga, pero lo haces tumbada en una hamaca sobre una colchoneta. Bueno, pues se hacen unos estiramientos que son para reeducación postural. Y cuando se tumban ahí, es como que se para el tiempo, ¿no? Y dicen, respiran. Y sí, es que es verdad, es que a veces en el día a día no paramos y no tenemos ni siquiera eso, 45 minutos para nosotras mismas o nosotros mismos. Y una vez vino un señor, por ejemplo, que para estar concentrado miraba arriba al techo y había un reflejo, una lucecita, y me dijo, es que mirando a esa luz me he dado cuenta de que puedo estar fijamente mirando a un punto sin pensar en otra cosa más que escucharte, seguir la clase guiada, ¿no? Y hacer los ejercicios. Las clases de HIIT, por ejemplo, que bueno, pues sabrás que son eso, clases pues, muy parecido al CrossFit y tal, pero bueno, otro rollo. Un circuito de varios ejercicios en grupo. La mayoría son chicas, mujeres las que vienen.
Y muchas de ellas, muchísimas veces, siempre me dicen, es que yo vengo aquí a hacer deporte, pero la verdad es que hago terapia, porque hablamos, nos contamos nuestras cosas, ¿no? Una te cuenta una cosa y la otra se da cuenta de que ostras, yo pensaba que era solamente a mí a quien me pasaba eso, pero a ti también te pasa, o tú también tienes esos pensamientos, ¿no? Y compartimos nuestras incertidumbres y nuestros problemas. Y luego que resulta que muchos de los ejercicios que hacemos en esas clases de HIIT, al principio de mes, porque cada mes inauguro un circuito, pues al principio de mes algunas de los ejercicios les resultan como un poco difíciles, ¿no? Y dicen, ¡buah, qué duro es este circuito! No sé si voy a ser capaz de mantenerme el minuto entero haciendo este ejercicio y tal. Pero según van avanzando los días y las semanas, lo consiguen y siempre les digo, ¿veis cómo al final, o sea, es insistir? O sea, un día aguantarás 10 segundos, al próximo 30 segundos y poco a poco vas a llegar hasta aguantar el minuto entero y vamos a darle 4 vueltas al circuito, ¿no? Y yo creo que para su autoestima les hace sentirse muchísimo mejor también. Entonces, yo creo, o sea, en ese sentido, yo creo que, y la gente, y también, ahora en este momento no, pero ha habido momentos en los que he entrenado también a gente para trail y muchas veces las personas, más que consejos sobre qué tienen que hacer para entrenar físicamente, me he encontrado con que lo que tienen son muchas limitaciones mentales en cuanto a es que no me veo capaz, no creo que pueda, es que eso va a ser mucho para mí, es que nunca he hecho eso, por lo tanto no creo que pueda tal, ¿no? Esas cosas, y yo siempre les digo, ¿qué tienes que perder? No tienes nada que perder, o sea, inténtalo. O sea, yo te voy a dar las bases y vamos a entrenar para que puedas llegar con un mínimo, ¿no? O sea, con una base lo suficientemente estable como para que, digamos, no te vayas a lesionar, no tengas que pasarlo demasiado mal en carrera debido a estar demasiado poco entrenado, pero de ahí en adelante, todo lo que te vaya a suceder en carrera, aunque sufras y tal, todo va a ser un aprendizaje. Entonces, para mí, ayudar a esas personas a que crean en sí mismas, eso es que es lo mejor del mundo. Pues nosotros dejaremos tus redes, Ollana, para que te encuentran, porque yo creo que lo que estás haciendo es transformar vidas y eso es muy importante y sobre todo en la sociedad que vivimos. Ya para ir concluyendo, te haré un cuestionario que es valoraremos del 0 al 10. Por ejemplo, tu nivel de autoestima, ¿qué puntuación le darías? Del 0 al 10, depende del día, será. Pero del 0 al 10 de autoestima, pues mira, sinceramente, te voy a decir entre un 8 y un 9, porque, o sea, no te voy a decir que un 10, porque hay días en los que dices, ¡guau, qué bien esto, lo he conseguido!, ¿no? Y estás por las nubes, ¿no? Pero otros días, la mayoría, tienes que bajar un poquito para empezar a trabajar y construir de nuevo para arriba, porque siempre no vas a poder mantenerte en ese estado de autoestima. ¿Y tu nivel de autoestima? ¿El mío? Pues eso, digo, entre el 8 y el 9. Vale. ¿Felicidad? Felicidad, un 10. ¿Paz contigo misma? Un 10 también. ¿Y nivel de satisfacción? Nivel de satisfacción, pues también yo te diría que sí, como un 9 o así, 8 o 9, pues porque siempre quieres conseguir un poquito más de todo. Y de estas dos, una mínimo, que es ¿cuánto dinero ganas al mes o cuántas veces follas al mes? Ostras. Ostras. Uno mínimo me tienes que responder, una de estas. Pueden ser las dos. Allá tú. Bueno, pues te voy a contestar a lo primero, a cuánto dinero gano al mes. No, bueno, a ver, pues es súper variable, pero pongámosle que serán alrededor de casi 2.000. Vale. Pero también es muy variable porque tanto mi trabajo más estable, entre comillas, que es el negocio, como el deportivo, pues es muy variable. Y para las personas que estén pasando una batalla interna a nivel general, ¿qué consejo le darías si tuvieses que dar una frase, por ejemplo? Pues que todo es pasajero. Que todo es pasajero, que no hay mal que 100 años dure y que intenten rodearse de personas que sumen y que no resten. Vaya, ya llevo más de una frase, pero que intenten quitarse esa nebulosa, esa niebla que tienen delante, porque probablemente no sea para tanto lo que estén viviendo. Que esto es muy delicado decirlo porque para cada uno lo que estás viviendo y te está haciendo pasarlo mal es lo peor que te está pasando en ese momento. Pero que se dejen rodear por gente positiva, porque por lo menos durante ese rato que estén con gente que les haga bien, van a olvidarse de sus batallas. Pues te quiero agradecer. No sé si quieres añadir algo más, Ollana.
daros las gracias por invitarme, he estado muy a gusto y aprovecho también para, bueno, pues para dar las gracias a toda la gente que me sigue, que me apoya, porque a pesar de que mi entorno más cercano es muy importante y vital para mí, también me siento muy, muy querida por mi red social, digamos, ¿no? Por la gente que me sigue. Y que tampoco hubiera llegado a donde he llegado si no fuese gracias a ellos, gracias a las personas que han confiado en mí y gracias a las personas que, ostras, que muchas veces me mandan mensajes privados por redes sociales que cuando yo misma también estoy pasando por una batalla interna que no exteriorizo, que no expreso, pues te mandan un mensaje en el que dices, ostras, pues justo en este momento este mensaje me viene para el pelo y te aupa un poquito, ¿no? Y te hace subirte un poco y seguir para adelante. Pues solo que agradecerte por estar aquí con nosotros y nos vamos despidiendo. Muchas gracias.